de acceso a la justicia y casos emblemáticos. Las preguntas, con muchísimo gusto, abrimos ronda de preguntas al finalizar de la conferencia de Roberto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Felicitaciones a Leonardo. Mi objetivo va a ser mostrarles qué nos plantea el nuevo Estatuto del Consumidor, qué significa hoy en día cuando hablamos de derecho de consumo, qué implicaciones tiene para las empresas y, más importante, para nosotros, los usuarios. La importancia del derecho del consumidor, recientemente el superintendente de Industria y Comercio fue en una entrevista en ámbito que hablaba que antes se pensaba que era un tema de las personas en particular. Yo iba y reclamaba y ese era mi derecho de consumidor, y yo como entidad de regulación me encargaba de temas muy particulares. Hoy en día, como él lo menciona, nada es más equivocado. Los últimos tiempos ha experimentado un cambio que es un derecho protegido, es un derecho que tiene un impacto sobre el bienestar de las personas y, el más importante para nosotros, la competitividad del país. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que el derecho colectivo, la Constitución de nosotros del 91 le dio un carácter de interés general. Como sabemos, los derechos de carácter general priman sobre los particulares. Eso que él cita unos términos de la Corte en el que dice que está en juego el derecho de los ciudadanos a no resultar defraudados en la confianza pública, que el productor debe honrar permanentemente y respecto de todos. Aquí ya vamos tocando los temas que Leonardo nos introdujo muy bien, tema de la información. La información está muy ligada al tema que yo voy a entrar ahorita, y es al de acceso a la justicia. Es un tema bastante complejo en nuestro país. ¿Por qué el tema de la regulación del derecho de consumo es importante para la economía del país? Es evitarle a la población frustraciones en la satisfacción de sus necesidades, para lo cual ha comprometido tiempo, trabajo, esfuerzo y patrimonio. Nosotros no podemos desconocer que estamos en una sociedad supremamente desigual. Hay un ejemplo que está ahí, es una persona en situaciones de escasos recursos, compran una nevera, la nevera sale mala, no tienen quien los proteja, perdieron 2 millones de pesos, para ellos es bastante dinero. Y si es un producto defectuoso que le ha generado algún daño a la familia o a la persona como tal, más complejo va a ser todavía. Entonces pensemos en el tiempo, en la desconfianza que le genera, los daños para la sociedad, el tema del derecho de consumo. Esta es la nueva visión del derecho de consumo que tenemos que darle y por qué es importante. Estamos aquí, hay tiene un dibujo de un dinosaurio con un letrero que dice, no sé si alcance a ver bien, dice contrato de adhesión. Y abajo está el espadachín que dice Pro Consumidor, Consumer International. Es una organización internacional muy importante. ¿A qué voy en este tema? El derecho de consumo actual es diferente. Nosotros, sociedad moderna, consumimos diferente como consumieron nuestros padres, consumieron nuestros abuelos. ¿Por qué? Nosotros muchas veces compramos sin siquiera verlos, sin tener los elementos que vamos a comprar. Estamos bombardeados de publicidad. Nosotros vamos pasando por la calle, nos gustó algo, no nos informamos bien y tenemos el tema de la masificación de bienes y servicios, la desmaterialización de la relación negocial. Nosotros hoy en día no necesitamos ir y mirar el celular, lo compramos por Amazon, lo compramos por cualquier parte, nos llega a la casa y si nos llegó malo, necesitamos ahí algo que hacer. La protección del derecho del consumidor como un derecho fundamental
Pues está ligado a lo que estaba hablando anteriormente, y es que yo, para poder desarrollarme como persona, necesito contar con buenos bienes y servicios. Entonces, si yo no tengo buenos bienes y servicios, ¿cómo defenderlos? Pues el primer derecho fundamental que estoy viendo ahí limitado es mi derecho al libre desarrollo. ¿A qué clase de consumidor nos estamos dirigiendo? Bueno, la ley 1480 lo refiere bien. Eso es cuando todo consumidor que lo utilice para su fin, no lo incluya para reingresarlo al mercado. Si yo me dedico a comprar televisores y los reingreso al mercado para venderlos, yo no entro en esta protección. Yo compro un televisor para mí, para tenerlo en mi casa, para tenerlo en un negocio, para tenerlo en algún lado, pero como consumidor yo no lo estoy reingresando al mercado. Aquí vengo a hablar un tema del consumidor razonable que estaba hablando Leonardo. Es un criterio importantísimo, pero que en nuestra sociedad es muy complejo de entender. La misma ley de protección del consumidor le pone como deber a los consumidores informarse. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de que yo como consumidor no me informé y tengamos ahí al proveedor o al distribuidor un mecanismo de salida? ¿Por qué hablo de ese tema? Porque nosotros somos una sociedad desigual. Los criterios para los cuales yo pueda comparar un bien o servicio es diferente a lo que pueda tener cualquier otra persona. Una persona que tenga un carácter técnico podrá comprarnos un taladro que yo no sepa comprar. Entonces, a mí me piden el criterio de consumidor razonable, sí, muy importante. Y para eso estamos las organizaciones como GAPI, todas las que apoyan el fortalecimiento de los derechos de los consumidores. Pero hay sectores completamente desamparados que llegan al consultorio de la universidad, que no tienen ni idea y dicen, vea, yo compré eso y yo no sé qué hacer. Eso es así, y a él no se le puede exigir ningún deber de información. Esa es mi opinión. El derecho de acceso a la información, antes de entrar, no voy a volver a tocar lo que expuso Leonardo, pero antes de entrar al tema de acceso a la administración de justicia, tenemos que ver que el acceso a la administración de justicia está ligado a la información. Los entes de regulación, los entes de control, los órganos legislativos y las organizaciones de protección de los consumidores deben de velar porque la información que se recopile sea importante. Y esa información tiene que ser importante cumpliendo los criterios que habló Leonardo y que yo voy a hablar en dos temas muy cortos. La resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones prácticamente trae lo que habla el Estatuto del Consumidor, y lo más importante es que no induzca error a los usuarios para que tomen decisiones informadas, pero que no tomen decisiones para que no inducir a los usuarios en qué clase de errores o desde qué momento. Desde el momento en que ofrecen los servicios, durante la prestación de los mismos y durante la ejecución. O sea, no estamos hablando de que yo, lo voy a tratar más adelante, yo vendí el celular, no informé cómo funcionaba el roaming, vine para Ecuador y cuando llegué me llegó una factura, la verdad. Hay una posición de la SIC de este año, era un tema reciente, que trata de que la información que se le debe de dar, hablando de publicidad engañosa, menciona que la información que se le da a los consumidores tiene una interpretación natural y obvia, sin necesidad de que sea profunda, científica o técnica, que le permita separar los elementos puramente creativos de los que son comprobables. Si los elementos que hablan aquí creativos de los comprobables guardan relación con los elementos objetivos, que son los que guardan relación con el producto, y si esa información es suficiente para el tema del consumidor racional, se forme una idea correcta del bien o servicio. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Que yo tengo la caja de Kellogg's y a mí me tiene que decir, vea, yo le pongo el muñeco, pero tengo en cuenta que aquí ni va a encontrar elefantes, no va a encontrar nada de eso, esto es un producto tal.
Eso es creación y qué es mi producto y qué es mi producto objetivo. Si yo objetivizo un producto y ese producto no cumple con lo que es, estamos ante publicidad engañosa. Aquí ya vamos a hablar, ya entramos al grueso de esta charla, y es el derecho a acceso a la administración de justicia, y es cuando nos vamos a encontrar con obstáculos y criterios de medición. ¿Cuál es la importancia de estos dos temas? ¿Qué obstáculos objetivos y subjetivos tienen los usuarios para acceder a la administración de justicia? ¿Y cómo estoy midiendo yo lo que está haciendo la administración de justicia? ¿Eso para qué? Para que las entidades que tomen decisiones, sea el legislador, las organizaciones de protección de consumidores, puedan participar como lo pueden hacer en los proyectos de ley, cuenten con información integral que les permita hacer cambios. Nosotros reconocemos que el Estatuto del Consumidor ha hecho un cambio enorme. Estamos viendo hoy en día el consumidor, las entidades ya los ven diferentes, pero de todas formas no conocemos quiénes están entrando y qué se está produciendo en forma integral en las organizaciones. ¿Qué obstáculos objetivos tenemos? Los obstáculos económicos. Si bien para yo poner una queja ante la superintendencia no necesito abogado, yo tengo que cumplir unos requisitos. Si yo no estoy asesorado, no cuento con una organización fuerte, mi derecho ahí quedó. No tengo dinero con que pagar a un abogado que me va a cobrar X cantidad de plata para acceder a protegerme. Otro objetivo es el geográfico. Alguien que viva, no sé, en Buga, le toca venirse a Cali porque la superintendencia queda en Cali. Y hasta hace pocos años los de Cali teníamos que ir a Bogotá si queríamos hacer algo. Y esos costos de transporte y todo eso, nosotros no desconozcamos que somos una sociedad supremamente desigual. Somos, y no estoy mal en estudios, que el que mejor nos trata como el tercer país más desigual del mundo. Entonces, ahí estamos desconociendo una protección a un sector social muy importante. Unos criterios subjetivos. ¿Qué pienso yo de la administración de justicia? Bueno, pues que hay una carencia en la información. Los abogados, eso es un tema nuevo, nos estamos formando la mayoría. Las líneas jurisprudenciales de la SIC se están construyendo. Estamos construyendo, no sabemos todavía qué posiciones, no ha llegado al Consejo de Estado ningún tema de que nos resuelvan impugnaciones, apelaciones que se hayan hecho de nulidad contra actos de la SIC. Entonces estamos en un tema de construcción, y entonces el analfabetismo jurídico, ahí estamos en ese tema. La desconfianza del sistema judicial, eso se explica solo. La mayoría de la sociedad, nosotros tenemos un sistema judicial completamente marcado. La SIC todavía cuenta con nosotros estudios grandes no tenemos, pero los sondeos así a boca muestran que la SIC es una entidad que goza de algún respeto de la sociedad y ya se ha caracterizado por sacar unos buenos fallos y proteger al consumidor. Y otro criterio es la deficiencia en los mecanismos creados por la legislación. Nosotros tenemos los mecanismos ante la SIC, tenemos que el juez de prevención es el juez del municipio, todo el tema. Pero nosotros estamos dejando, no conocemos qué sectores sociales estamos dejando por fuera. Ya hablando de los criterios de medición, nosotros, por ejemplo, para poder tener una idea mediana de lo que produce la SIC, nos tocó pelear un derecho de petición que tocó tutelarlos. ¿Y a qué voy? Al criterio cuantitativo. ¿Cuántas resoluciones produce la SIC? Hablando de 866 en los últimos 3-4 años. Pero es un estudio de cuántas entraron y cuántas salieron, no es más. Ese criterio cuantitativo es importante,
pero a lo que yo menciono, a lo que yo voy, que es al criterio de información integral, estamos dejando por fuera qué actividades está desarrollando la entidad, cómo estoy procesando los casos, qué resultados estoy dando. Otro es la utilidad, qué tan útil es lo que yo estoy haciendo, qué cambios se está generando en la sociedad, en las empresas y en las relaciones con los consumidores. Y el criterio subjetivo como tal viene a ser cómo percibe la población el funcionamiento del Poder Judicial. Y nosotros no conocemos, no tenemos estudios que nos digan, vea, la gente piensa esto de la SIC, la gente